Soy fundador, la fundamos en el 2012, después de nuestro primer año de aventura en China, que nos venimos a estudiar y hacer prácticas profesionales. Vimos que todavía faltaba esa parte del link entre China y Latinoamérica. Entonces, decidimos abrir una empresa en el 2012 en México, que fue la primera empresa que abrimos. Esa empresa se dedica a hacer la conexión en toda la cadena de abastecimiento con las empresas mexicanas. Es decir, nosotros lo que hacemos es representar empresas mexicanas para toda su cadena de abastecimiento y todas sus compras aquí en China. Nos volvemos una rama de su oficina de compras, ¿no? Pero ya regresando un poco a toda la parte de la experiencia, la verdad es que China es otro mundo. O sea, la verdad es que cuando nosotros llegamos en el 2010 a estudiar, eh, era un mundo totalmente diferente al que se conoce ahorita. No había, por ejemplo, restaurantes extranjeros, o ir a un restaurante extranjero era eh, o sea, era un lujo que no todos se podían dar. No había tanta apertura en la comunicación, estaba muy limitado, había mucha pobreza. Y ver que año a año cambia todo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de venir a China últimamente, pero los que estamos aquí desde hace ya 10 años, te acuerdas perfecto de cómo era antes China y cómo es ahora, ¿no? Todo eso lo han hecho gracias a sus planes quinquenales, a sus planes de economía y de apertura económica. Eh, la verdad es que fue difícil. En un principio nosotros pusimos la empresa en México porque eh, toda la parte de la inversión extranjera en China todavía estaba limitada a ser socio con un chino o hacer una joint venture entre empresas con un chino, lo cual obviamente siempre llevaba a un robo de información, peleas entre sociedades, y siempre salía perdiendo el extranjero, ¿no? Entonces, por eso decidimos empezar en México. Empezamos representando empresas pequeñas, fuimos creciendo y lo primero que hicimos para tomar ventajas fue tomar toda la infraestructura que Hong Kong tiene a nivel comercial y financiero, con parte de impuestos y con parte de todo el comercio internacional que se mueve a través de Hong Kong. Abrimos la empresa ya, tenemos nuestros contadores y abogados están allá en la empresa y, eh, y con eso nos empezó a dar un poco más de vida en el cash flow, en todo el flujo de efectivo nos empezó a dar un poco más de vida por los apoyos del gobierno de Hong Kong. Y con eso logramos abrir la empresa en Shanghai en 2014. La empresa de Shanghai es aquí donde tenemos los headquarters, o sea, yo les estoy hablando desde Shanghai, por eso ven que está todo soleado. Y la verdad es que el tema de los negocios aquí es increíble, se mueve todos los días. Eh, lo que nosotros hacemos básicamente es certificar proveedores y establecer un control en la cadena de abastecimiento, sobre todo para empresas que requieren toda esta parte de producción a tiempo, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas de retail, todas las empresas de wholesale o todas las empresas que necesitan materia prima para sus producciones o sea, masivas en México, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos. Ahorita representamos empresas como Destroyer, Select Sound, hacemos marca propia de Sanborns, distribuimos químicos a la segunda empresa más grande de pinturas en México. En fin, variedad de proyectos que logramos hacerlo. La verdad es que no lo logramos hacer en los primeros 4 años. A partir del quinto año fue cuando empezamos a despegar, cuando el nombre de la empresa en México ya estaba girando un poco más en la parte, bueno, en el gremio de la importación y de la compra de materia desde China.
y bueno, pues la verdad es que es un trabajo fuerte estar trabajando 4 años, 5 años sin saber cuándo va a ser el golpe de suerte que todos los empresarios necesitamos, ¿no? Pero ahorita pues ya estamos muy bien. Como les digo, yo trabajo en la oficina de Shanghai. Aquí somos siete empleados. En la oficina de México somos 3 y tenemos representantes en otras partes de México y un representante en Londres. Entonces, ahí vamos haciendo nosotros nuestros negocios y no sé si tengan alguna duda en específico de que quieran saber. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, hola. Sí, te Hola. escucho, Fer. ¿Sí me escuchó? Hola, ¿qué tal, Diego? Hoy, primero que nada, una pregunta. Este tema de la representación de empresas, justo me tocó ir con una empresa que no sé si de casualidad conocerás, porque hacían lo mismo que tú, que se llamaba Asiatic Si Connection. alguien está hablando, no escucho bien, ¿eh? No sé si Fernando está tratando de hablar. A ver, ¿ahí ya me escuchan bien o no? Ahí está. Ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Hola, ¿qué Ya tal? está. ¿Qué tal, Hola. Diego? Gracias. Soy Fernando Cervantes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Qué bueno, ya nos escuchamos. Y te quería preguntar, se puso un poco de moda esta situación, ¿no? Esto de la representación de empresas, porque justamente nació esta necesidad de un representante en China. Y me acuerdo que unos amigos tenían una que se llamaba Asiatic Connection, no sé si la conozcas, y nos llevaron allá a un viaje a China, a las ferias, y vimos todo este tema de cómo ellos producen todo, ¿no? Desde licores, juguetes, las ferias de Spirits and Wine y todo este tema de la feria de Guangzhou. Y te quería preguntar si han aumentado la cantidad de empresas que se avientan a participar en China, mexicanas. Mira, la verdad, Fer, bueno, primero yo estaba preocupado porque como no escuchaba a nadie, dije, híjole, ya los aburrí, ya nadie me está preguntando, ¿no? Pero bueno. No. No, fíjate que ha habido muchas empresas que tratan de hacer el negocio y que sí lo conocemos, el negocio desde México. El negocio desde México, o sea, eso fue nuestra primera idea. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Sin embargo, sabemos que toda la operación, o sea, y el día a día está desde China, ¿no? Abrir una empresa en China no es fácil. Necesitas haber tenido ya experiencia con alguna empresa en el extranjero por más de 2 años. Por eso nosotros decidimos abrir Hong Kong, que de hecho es la dueña de la empresa china. Entonces, no es fácil contratar gente china y sobre todo la inversión antes existía una inversión que se llamaba oficina de representación, que era para nada más tener un directivo de alguna empresa extranjera aquí en China, pero no se podía cobrar en China y no se podía, o sea, tenía muchísimas regulaciones, no podías tener más extranjeros, no podías tener nada. Y si no mal recuerdo, en el 2014 empieza la figura de Wholly Owned Foreign Enterprise, que esa es la que nosotros tenemos y la que no muchos tienen aquí en China, ¿no? Entonces, sí hay empresas, o sea, contestando tu pregunta, sí hay empresas que representan a otras empresas y que hacen su chamba por internet desde México, pero empresas aquí, la verdad es que nos conocemos todos. O sea, las empresas aquí nos conocemos todos, sabemos quién maneja qué, sabemos quién le vende a quién, y no son muchas empresas, pero hay un mercado gigante para nuevas empresas, ¿no? O sea, la verdad es que con tan solo atacar México, tienes un mercado gigante para poder hacer la representación, ¿no?
Entonces, y entonces sí conoce a Jorge Valencia de casualidad. Sí, lo conozco. Ah, no, pues es claro, debe ser un mundo chiquito en eso, pero Sí, Jorge, pero Jorge vive en México y viene a, o sea, y trae misiones comerciales, ¿no? Eh, exacto. Esas misiones comerciales, ellos los traen, ven, la verdad es que yo he visto los grupos que traen, es impresionante que traiga 40, 50 personas. Eh, y de ahí, ustedes van a las ferias, como dices, a la feria de Guangzhou, a la feria de Wine, eh, y de ahí lo que nosotros hacemos diferente es que nosotros no vamos a las ferias como tal con grupos grandes, sino que nosotros, por ejemplo, Destroyer, ¿ubicas Destroyer? Sí, claro. Destroyer nos habla a nosotros, nos contacta y nos dice, oye, Diego, quiero que me hagas la nueva muñeca que se llama Neonato, o sea, por ejemplo, el nuevo Neonato, aquí te va toda la idea, o sea, todos los renders, y nosotros a lo que nos dedicamos es justamente a certificar a los proveedores, a certificar la materia prima que viene, a pasar los test, para nosotros armarles ya el paquete que ellos van a vender directo en tienda, ¿no? O sea, es decir, nosotros hacemos la chamba dura de la manufactura y nosotros le decimos a nuestros clientes, tú preocúpate por crecer tu empresa en México, por seguir con tu empresa en México, toda la parte de negociaciones, compra y envío, eh, me la he hecho yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Destroyer, ahorita que nosotros trabajamos, ellos ya nada más nos dicen, oye, necesito una cuna o sea, para mi proyecto de octubre. Entonces, nosotros tenemos tiempos, nosotros encontramos todas las soluciones que pueden, bueno, todas las posibles soluciones para ellos y les presentamos el proyecto y ellos se encargan de recibirlo en octubre para ponerlo en tienda, ¿no? Pregunta, o sea, tú eres el que, digo, metiéndome en la pregunta de Fer, pero con esto que comentas, tú eres al final el que decide materiales y toda, o sea, la producción, por así decirlo. Ya nada más, tú recibes los planos o la guía constructiva de X producto y tú te encargas de verlo con qué proveedor, con qué material, con qué proceso de manufactura es lo más conveniente. ¿Entendí bien? Sí, ese es en el caso de Destroyer, pero por Ok. ejemplo, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros le comentamos a nuestros clientes es, al final de cuentas, los clientes en México son los que son especialistas en sus productos, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos electrónica, hacemos químicos, hacemos, no, o sea, te puedo dar mil ejemplos, telas, ropa, pues déjame ver qué más hago. Eh, mochilas, mochilas, cinturones, bolsas. Entonces, al final de cuentas, el que decide las últimas muestras es el cliente, ¿no? El cliente lo que hace es, él confía en nosotros, él abre realmente su empresa a nosotros para que así nosotros busquemos el mejor proveedor basado en sus requerimientos de calidad, basado en sus requerimientos de precio, basado en sus órdenes, o sea, la cantidad que ellos compran. Y nosotros obviamente certificamos los materiales, certificamos las empresas. No le vamos a recomendar, por ejemplo, a Sanborns, un proveedor que sabemos que ha tenido problemas legales, sino que le recomendamos proveedores que ya hayan exportado, no sé, que tengan clientes que importen su producto en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, ¿no? Ok. Entonces, no cualquier empresa. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, somos consultores de toda la cadena de abastecimiento. La última palabra en que se aceptan o no aceptan el producto es del cliente. Ok. Por ejemplo, Destroyer que me manda los renders, sí, o sea, ellos me piden que sea de vinil, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo que checar que la materia prima del vinil sea buena y que no sea tóxica para los niños. Se imprime en las cajas, se hace todo y con eso ya podemos, y con eso nosotros hacemos una muestra final, la cual mandamos a México, lo checa la dirección de Destroyer
acepta o me dice, oye, Diego, ya nada más vámonos a producción masiva, pero nada más hay que cambiar, por favor, el color de la caja porque el azul está muy oscuro. Necesitamos un azul un poco más claro. Claro, Y así ok. hacemos el cambio, ¿no? Ok, ok, perfecto, clarísimo todo. Muchas gracias. No, de nada. Diego, otra pregunta que te quería hacer, soy Fernando. Sí. El tema, por ejemplo, yo alguna vez he estado pensando enviar perecederos, ¿no? O exportar a China fruta, ¿no? ¿Cómo está el tema de los contenedores? ¿Es caro mandar un contenedor congelado? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a China o a Hong Kong? Sí, mira, la verdad es que los contenedores refrigerados, usualmente se vienen vacíos. Son más baratos, el flete es más barato de México a China que de China a México, ¿no? ¿Por qué? Porque de México a China la mayoría se regresa vacío, simplemente por la balanza comercial, ¿no? Entonces, estamos hablando que un refrigerado debe de costar unos 1,800, de 1,500 a 1,800 dólares. El flete de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas a Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong, se tarda aproximadamente de 25 a 28 días. Y perecederos, por ejemplo, la nuez es un buen negocio, el limón persa es un buen negocio, el aguacate es un buen negocio. Lo difícil aquí es tener la clientela en China, porque ellos muchas veces a partir de la segunda vez te quieren pagar cuando el producto ya haya llegado a México, digo a China, ¿no? O desde el principio te dicen, como son perecederos, yo te pago hasta que yo vea el contenedor abierto en la central de perecederos que está bastante lejos de Shanghai. Yo abro el contenedor y te pago, ¿no? Entonces es un poco más complicado. El aguacate, aquí, por ejemplo, un aguacate se vende en 45 pesos, más o menos, Ok. ¿no? Y tienes que entender el mercado. Por ejemplo, el mercado de perecederos, o sea, de aguacates en China, ellos lo usan como fruta, o sea, fruta como tal. Hacen licuados de aguacate, por ejemplo, hacen cheesecake de aguacate. eh, Se lo comen así solo, como si fuera fruta, y se lo comen verde, no negro, porque para ellos el negro es una idea de que está echado a perder. Ok. Entonces, es complicado. La verdad es que, Fer, nosotros no nos metemos en perecederos, nosotros somos más de industria y no nos metemos justamente porque es un poco más complicado. Sin embargo, por ejemplo, y ya siendo comercial, ahorita vamos a abrir otra nueva empresa, una importadora de mezcal. Estamos buscando 50 marcas de mezcal para tener antes de octubre y uno de nuestros socios va a ser bueno, va a abrir la primer mezcalería en todo China continental en la segunda semana de octubre, después de la semana de Golden Week, que es como la semana patria aquí en China. Entonces, pues estamos muy contentos por ese nuevo negocio que vamos a hacer. Entonces, si alguien conoce, pues encantados. Hola Ok. Diego, buenas noches. Soy Hola, Javier Javier. Santa Cruz. Bueno, yo te puedo dar dos contactos de mezcales, te los paso luego a través del profesor si quieres. Pero tenía una pregunta más relacionada con lo que nos has platicado. Dada la contingencia que se ha vivido, ¿qué impacto has percibido tú en la cadena de producción y de suministro en China y conforme ha ido como reabriéndose, digamos, las fábricas, etcétera? ¿Qué periodo de tiempo crees que les lleve como retomar el ritmo que llevaban y qué tanto impacta eso en los tiempos de aprovisionamiento para tus clientes en México o en otros países? Mira, la verdad es que todo empezó, aquí empezamos en enero el problema. De hecho, yo viajé a México cuando empezó el problema. Eh,
y definitivamente nos afectó muchísimo el cierre completo de China y de fábricas durante 2 meses y medio. Te estoy diciendo, China, si no me recuerdo, Adolfo, y lo debes de saber tú, China estaba creciendo, quería crecer 7%. Al primer mes ya estaba a 2% menos de crecimiento este año, o sea, ya estaba como en 4 o 5. Sí. Y este año, o sea, bueno, ojalá que así fuera México, ¿no? Este año, pues con todo y todo, va a crecer 3%. Pero pues, ellos estimaban y llevaban ya unos 15 años creciendo a más de 7%, si no mal recuerdo. Entonces, la verdad es que en la economía china afectó, pero se supieron mover muy bien, ¿no? En la cadena de suministro hubo un gap entre el cierre de China y el cierre de México, por ejemplo. Ese gap lo aprovechamos todos, o sea, todos los que vendemos y todas las empresas de México para hacerse de stock que ya tenían las empresas chinas de nuestros productos, o sea, hechos o sea, bajo nuestra marca, o poner órdenes de compra en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el chino necesitaba el dinero, el chino necesitaba el flujo de dinero para poder levantar otra vez su empresa. Entonces, el costo de la producción era mucho menor que el que veníamos comprando, o sea, a finales de 2019, 2020. Pero justamente como eso, ¿no? O sea, como una promoción de necesito empezar a generar con mi fábrica, te doy descuento, te mando lo que tengo y seguimos produciendo. A nosotros nos afectó más la parte del cierre en México, por ejemplo, o la parte del cierre en España. ¿Por qué nos afectó más? Simplemente porque nuestros productos todos dependen del cliente final, o sea, del cliente que va a Superama a comprar un producto de nosotros, o del cliente que va a la tiendita a comprar un producto que está impreso con las tintas de nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando se hace ese cierre, a nosotros nos empieza a pegar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya hay una oferta muy grande de producción en China, pero ya no hay compradores en todo el mundo, ¿no? Entonces, los chinos ahora empiezan a subir el precio, saben que después cuando abra todo México, cuando abra Estados Unidos, cuando abra Europa, que ya está abriendo, pues ahora va a urgir el producto para todos los importadores, ¿no? Y en la parte del COVID, muy chistoso, o sea, todos los que hacían electrónica, los que hacían tela, los que hacían cinturones, los que hacían piel, los que hacían todo, se volvieron productores de mascarillas, de KN95 y de N95. Entonces, la verdad es que se inundó el mundo, ¿no? De esas mascarillas, todos estaban buscando con ese, o sea, con ese tipo de producto, tener un poco de liquidez, porque estaban quebrando las empresas. Aquí una fábrica una fábrica mediana debe de estar operando, o sea, de electrónica, que es lo que más vendemos nosotros, debe de estar operando con unos 8 o 10 millones de pesos al mes de puro costo fijo. Entonces, imagínense, si no venden, si no habían vendido desde enero hasta la fecha, pues imagínense las deudas que tenían, ¿no? Entonces, se dedicaron a vender productos de COVID, lo cual, pues ahorita podrán ver en México que también hay de todo tipo de calidad, de todo tipo de precio, pero pues que no se trata de eso, ¿no? O sea, no se trata de matar a la gente o de exponerla con producto de $1. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Adelante. Sí, Diego, hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez, Fernando, ¿qué tal? Bueno, aprovechando
yo pregunto, el idioma, ¿cómo tú sí te dedicaste a aprender el idioma o los chinos hablan inglés? ¿Qué tal te llevas con ellos? ¿Tienes amigos chinos? Sí, mira, la verdad es que amigos chinos no tengo tantos, tengo dos. Son muy cerrados todavía, o sea, no les gusta ir o sea, bueno, no les gusta ir de antro, no les gusta estar con mucha gente, entonces no te invitan a sus casas porque es un lugar sagrado para ellos, o es donde están descansando sus padres, o es donde está, o sea, su lugar de descanso, ¿no? Eh, de idioma, sí aprendí del 2010 al 2013. Usualmente no, o sea, sí lo puedo hablar, pero no lo hablo porque cuando voy a negociar con chinos, solamente escucho para poder tener ahí mano en la negociación. O sea, siempre me hago el que no sé para poder entender qué es lo que están de la empresa y ver si puedo de ahí sacar un mejor precio o qué me están dando. Y aquí en la oficina, nosotros, la verdad es que, o sea, ahorita son las 9:30, no ha llegado nadie. Nosotros tenemos una idea en la que el empleado no tiene que cubrir ciertas horas. El empleado no tiene horas de llegada, no tiene horas de salida. Pueden venir a la hora que quieran, se pueden ir a la hora que sea, pero tienen que cumplir con sus objetivos y tienen que cumplir con sus tiempos de entrega. Entonces, eso nos ha permitido tener un equipo de chinos muy contentos, un equipo de sourcing muy contento. Llegarán a las 10, 20 de repente, pero cuando necesitan entregar algo se van a las 9:30 sin preguntar, o en fin de semana trabajan si necesitan trabajar, ¿no? O sea, sin que nadie les diga nada. Y a nosotros nos gusta mucho desarrollar las capacidades o sea, de nuestros elementos. Por ejemplo, Wenny, que es nuestra mano derecha, no sé si Adolfo la conoció cuando estuvo acá. Si Adolfo la conoció, Wenny empezó con nosotros cuando tenía 19 años, ya lleva 5 años con nosotros. Es la segunda, es la segunda, bueno, la tercera al mando, porque Eduardo y yo compartimos el primero, pero es la segunda al mando, tiene 24 años, es la directora de sourcing y, por ejemplo, nos gusta poder ayudarles a desarrollarse profesionalmente y personalmente, por lo tanto, nosotros dentro de su sueldo les incluimos, por ejemplo, clases de español, clases de inglés, algún diplomado, o sea, cueste lo que cueste, nosotros nos gusta desarrollarlo porque si ellos se desarrollan, entonces también va a ser fructífero para la empresa, ¿no? Y por ejemplo, Wendy ahorita ya contesta a clientes en español, o sea, y que lleva 2 años aprendiendo. Ok, gracias. No, de nada. Diego, una pregunta. Y por Dime. ejemplo, ahorita que mencionaste el tema de que tú te haces como que no sabes chino, culturalmente, ¿cómo son estas negociaciones? O sea, si te enfrentas ante, o sea, que puedas escuchar como cosas ventajosas y que después de esas sí sacas tu provecho realmente, o es muy transparente la negociación? No, mira, la verdad es que ellos tienen, o sea, cuando tú vas a negociar con un chino, lo primero es, Kevin, no sé si, por ejemplo, tú algún día has tratado de hacer una negociación, no sé, por internet o por algo con un proveedor chino. No con chinos, con japoneses, pero pues ahí sí fue, o sea, totalmente diferente y también tuve la oportunidad con gente de África, pero que ahí sí es totalmente el regateo, o sea, como Pues igual aquí. O sea, la verdad es que te lo pregunto, ¿por qué? Porque aquí lo primero que te dice el chino es, ¿de dónde eres? ¿No? Dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces, si le dices de México, tienen precios para México, tienen precios para Europa, tienen precios para Estados Unidos, tienen precios para japoneses, tienen precios para africanos y tienen precios para coreanos.
Entonces, ¿por qué? Pues nada más por la pura capacidad de compra, ¿no? Entonces, usualmente lo que ellos, o sea, teniendo estas tablas, ellos te avientan un número alto siempre o te preguntan tu precio objetivo. En este precio objetivo, pues mira, la verdad es que puedes decirlo, o sea, a mí no me gusta decirlo porque el primero que dice el precio pierde, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, mi precio objetivo es tu mejor precio, ya hay algo que ellos se maten solitos, pero la verdad es que sí, una vez nos tocó en una de tela que estábamos escuchando y le decían, dale el precio con el 25% de margen, ¿no? Primero. Entonces nosotros entendimos, de repente no creas, sí es difícil, o sea, hablan algo así como de pásame el agua y pues por puro instinto pasas el agua, ¿no? O sea, entonces ahí sí medio, tienes que estar muy concentrado, pero si llegas a escuchar, por ejemplo, dale el precio con 25% de margen o no se lo bajes de 15% de margen o cámbiale, no sé, ¿no? O sea, el plástico, el metal por aleación, ¿no? O sea, el acero inoxidable por aleación para que le dé su precio. Entonces, todo esto, dependiendo de cómo escuchemos nosotros, es cómo empezamos a dar o sea, cómo vamos dando pauta a la negociación, ¿no? Si yo veo que le quieren cambiar la calidad, pues entonces paro la negociación de precio. Pero si veo que ellos siguen teniendo un margen de 15, 20, 25%, entonces sigo apretando hasta llegar a nuestros precios. Ok, muy bien, gracias. No, de nada. Otra pregunta. Fíjate, Diego, que a mí me tocó ser amiga de Isabel Jarque, que es hermana de Armando Jarque, que por ahí de principios de los 2000 fue cónsul de Hong Kong, en Hong Kong. Entonces ella viajaba mucho para China, y en esa época donde todo el mundo considerábamos a China como la copia, lo chafa, etcétera, ella empezó a traer ropa, pero no de marca, o sea, sino ropa fabricada ya que compraba en el mercado. Y era una calidad impresionante, excepcional. Y aparte la colocó muy bien. Hoy en día, y también a través de otras amigas, ya hay páginas de moda que compiten en marcas con las marcas más reconocidas, ¿no? Y que inclusive, o sea, es ropa cara. Entonces, mi pregunta es si, o sea, eso, porque yo lo conozco por algunas amigas que piden a las páginas chinas, etcétera, pero yo no he escuchado también de conocidos, etcétera, que ya estén aquí, o sea, que ya estemos importando nosotros esa ropa, que puede ser de la más alta moda, de la más alta calidad, etcétera, pero aquí en México yo no sé, o sea, tendrías que ir a China a traerla, pero digo, en general, las copias muy buenas, pero ahora, o sea, ya marcas propias de China que podrían traer. ¿Sabes tú algo de eso? Digo, a mí me interesaría, por ejemplo, incursionar en ese tipo de negocio, porque pues nosotros como mujeres, pues ahora sí que somos más en México, que somos súper consumistas, estaría padrísimo traer algo así. Pero yo no he escuchado de alguien cercano que conozca este tema. Sí, mira, la verdad es que el tema de moda, el tema de textiles y de zapatos, China cada vez lo hace menos. ¿Por qué? Porque se dedica más a la parte de textiles, o sea, toda la parte de ropa, ya más premium, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, si vas a H&M, si vas a Old Navy, si vas a Zara, si vas a todo, la mayoría ya está hecho en Bangladesh, en Malasia, en Indonesia, bla, 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 bla. Ya no encuentras tanto en China, porque ellos ya dejan de producir o sea, el first layer de la pirámide de textiles. Entonces,
marcas como tales chinas sí existen, muy reconocidas, muy costosas, que yo creo que, o sea, por ejemplo, yo creo, o sea, en mi humilde opinión, yo creo que son muy costosas para el mercado mexicano. O sea, te estoy diciendo que cuestan más caro que Gucci o que Louis Vuitton o que demás. Además de todo, las empresas que ya hacen un producto de buena calidad son fábricas especializadas en o sea, en la manufactura a empresas privadas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Armani o no sé, o sea, la que quieras decir o sea, Montblanc, todo, o sea, X. Ellos fabrican bajo las marcas conocidas a nivel mundial y también fabrican sus propios productos. Por ejemplo, la fábrica de North Face produce Under Armour y produce Adidas. Es la misma fábrica. Y además, o sea, si yo llego y pregunto, también también me podrían hacer mis chamarras. Obviamente es un nivel más alto o sea, el costo es más alto, pero sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede. Marcas como tal, chinas, que yo te podría recomendar, o sea, que yo te pudiera recomendar o que yo te diga que están pegando mucho en Europa o en Estados Unidos, la verdad es que no, son muy contadas. Es moda muy asiática, cortes muy asiáticos. Entonces, la verdad es que no me suena ninguna. Hay una que es Ape, no es China. Según yo, es Ape China. Pero bueno. No sé si contesté tu pregunta, Jocabet, pero la verdad es que o sea, no sé mucho del tema de marcas que se estén yendo a México, o sea, marcas chinas que estén yendo a México, pero lo que sí es que las copias y todo, cada vez China hace menos copias, cada vez está más regulado a la parte de exportación y cada vez es más la calidad que están produciendo. Muchas gracias, Diego. Sí, gracias. De nada. Una pregunta, yo soy Vicente. En igualdad de circunstancias, en términos de tu negocio, ¿cuál es la diferencia en términos de beneficio económico, porcentualmente hablando, que pudieses llegar a tener en México versus lo que tienes en China? Como para comparar un poco las ventajas comerciales que se tiene de operar desde China, justamente, ¿no? No, o sea, la operación de mi oficina es 3 veces más grande que si la tuviera en México. O sea, más o menos. Lo que pasa es que hay que estar aquí porque hay que estar al tanto hay que estar al tanto de todas las producciones, hay que estar hablando por teléfono con los proveedores, hay que estar recibiendo muestras, aceptando, yendo de viaje a visitar a los proveedores, hacer inspecciones de producción y demás, ¿no? Pero para que te des una idea, un salario mínimo de aquí, un salario de mínimo en Shanghai, porque también se divide por provincias y por ciudades, está alrededor de 18,000 pesos más 45% de impuestos. 18,000 pesos mensuales versus 3,800 más o menos que tenemos en México, pues es bastante alto, ¿no? Y cualquiera pudiera pensar que la mano de obra, digo, por lo que se dice en términos de economías de emergentes, economías de escala y tal, yo hubiese pensado que la mano de obra era muy mal pagada en China. Bueno, ahora, la calidad de vida, si comparáramos el cost of living allowance que tenemos en México versus el que tienen en China, ¿sabes más o menos qué porcentajes de diferencia? Pues la verdad es que pues más o menos, ¿cómo qué quieres comparar? Por ponerlo un poco en perspectiva, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, un departamento en la mejor zona de la Ciudad de México de
no sé, 60 metros cuadrados, la renta mensual está en el orden de unos 40,000 pesos mensuales. Si comparáramos esto con China. En la mejor zona debe de estar costando unos 70,000 pesos al mes. Ya, pues la proporción sí es totalmente diferente, ¿no? Porque aquí el salario mínimo, si comparamos la proporción en diferencias contra lo que tienen allá, puta, pues estamos hablando de un 300, ¿no? De un 600% más o menos, que es O sea, más alto. yo, por ejemplo, que soy ajeno a... O sea, yo antes odiaba pagar renta, pero bueno, pues ya me acostumbré. O sea, yo siempre decía, bueno, pues quiero mi casa y todo, pero como no podemos hacernos de casa los extranjeros aquí, entonces, para que te des una idea, yo pagando un departamento de 100 metros cuadrados, 105 metros cuadrados aquí en Shanghai, en una zona buena, que es donde está la oficina, o sea, está a 4 cuadras de mi oficina, con eso podría tener la renta de 1 o 2 departamentos en México. Wow. O sea, en Santa Fe, pues, o en Polanco. Oye, y otra pregunta, con todo esto de la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos, sumando al tema de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿van a tener alguna repercusión en el costo de la mano de obra que tenga China prevista en el corto plazo? China no tiene problemas de la construcción del sueldo mínimo o de la mano de obra. Es muy interesante cómo se mueve la mano de obra aquí. Por ejemplo, eso lo hacen en los planes quinquenales, pero cada año también renuevan y cada vez que el gobierno, o sea, el partido lo decide. El año pasado hubo 2 incrementos en el mismo año, o sea, en un lapso de 4 meses, hubo 2 incrementos al salario mínimo en la zona de Shenzhen, que es la zona de producción de electrónica. Ahí una persona una persona que esté en la línea de producción sin experiencia, o sea, un chavito de 18 años que quiere chambear en una línea de producción, estaría ganando más o menos como 12,000 pesos al mes. Entonces, incrementó, o sea, 2 veces, incrementó 30%. Wow. O sea, hace 2 años estaba, haz de cuenta, de 9,000 y para el año pasado incrementó 2 veces hasta llegar a 12,000. Okay. ¿No? Entonces es algo que no tienen problema. La guerra comercial con México, con Estados Unidos, yo no creo que afecte tanto. O sea, la verdad es que es más, sobre todo ahorita es pues elecciones, ya sabes, elecciones americanas. Trump ya está haciendo su campaña. Lleva haciendo su campaña desde el año pasado. No sé si recuerdas que el año pasado pues, se supone que se pelearon y aranceles y demás. ¿Sí? Estados Unidos tampoco puede vivir sin China. Y además le debe la vida a China. O sea, Estados Unidos está endeudadísimo con bonos de tesoro con todos los chinos que tienen inversión, o sea, bueno, que tienen bonos de los americanos, ¿no? ¿Qué más? Además, toda la parte de producción, todo, Estados Unidos se tardaría, yo creo que al menos unos 10, 15 años en lograr la capacidad de producción o tratar de imitar la capacidad de producción de China hace 10 años, por ejemplo. Entonces, la verdad es que, o sea, está difícil estimarlo. En China, o sea, ahorita somos como si fuera 1.3 o 1.4 billones de personas, de las cuales 700 millones siguen en pobreza.
Según esto, nada más 100 millones en pobreza extrema, lo cual dudo mucho, pero es la población con, o sea, en economía media, o sea, a nivel socioeconómico medio, más grande del mundo, y donde los ricos no son ricos, sino son multimillonarios, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que China ha sacado a muchísima gente de la pobreza y los ha convertido en una sociedad socioeconómica media, que por eso, o sea, no te sorprende ir a Europa, no te sorprende ir a Estados Unidos y siempre esté lleno de chinos. Sí, de hecho sí, y agobian. No, no es cierto. Oye, No, o sea, digo, sí son. gracias por compartir. La verdad es que yo tenía una percepción completamente equívoca con respecto a lo que me dices, porque de entrada los argumentos dentro del contexto de guerra comercial China-Estados Unidos, básicamente de Trump, eran justamente eso, ¿no? Que la mano de obra estaba muy castigada y yo comparo la mano de obra con respecto a, en términos de salarios mínimos, contra lo que tenemos en México y dices, wow, o sea, la verdad es que el salario mínimo está en un bastante buen nivel en China, ¿no? Ahora, el tema de las empresas, pues También claramente, compáralo con el salario mínimo que le dan a nuestros paisanos para limpiar, en Estados Unidos, ¿no? sí, O sea, también totalmente. sigue siendo más grande aquí, o sea, más alto. Totalmente. Ahora, lo que me sorprende es que teniendo salarios mínimos relativamente altos, porque si yo lo comparo en economías emergentes como Brasil, México y tal, o sea, creo que es un salario mínimo alto, me sorprende que sea digamos, un país apetitoso para la inversión en cadenas productivas, ¿no? Porque justamente se escalan de todo el potencial que hay en China para abaratar los costos de producción. Pero si los costos de producción están sumados a la mano de obra, pues en realidad lo que me deja pensar es que en realidad no son costos tan baratos, ¿no? A lo mejor el ahorro más importante está en la materia prima, ¿no? Te voy a decir algo, o sea, obviamente en la materia prima hay un ahorro, eh, pero lo que ha logrado esto, o sea, o sea, el que sea la fábrica del mundo, y por eso te digo, o sea, Estados Unidos se tardaría unos 10 años en imitar las cadenas de producción de chinos, eh, pero de hace 10 años, o sea, no las que están ahorita, porque, número uno, ellos hacen economía de escala, o sea, por eso la manufactura está muy especializada y muy específica en lugares. Por ejemplo, electrónica en el sur de China, con frontera con Hong Kong. Textiles en el norte y en el centro del país. Juguetes también en el sur. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno o sea, da beneficios en taxes o beneficios no vas a pagar luz en los primeros 3 años si tú vienes a poner tu fábrica aquí, ¿no? Pero tiene que ser una fábrica de electrónica en la zona de electrónica, que se llaman clusters. Eso lo hicieron, si no me recuerdo, un personaje que estaba ahí con Mao Zedong, que se llama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el que empieza con esta parte de los clústeres y de las zonas económicas de China, empezando con el desarrollo de la costa. Por eso, si tú ves un mapa de China de la riqueza, toda la costa es mucho más rica que todo lo del centro del país. ¿Pero por qué? Porque ahí pone los clústeres para poder empezar a enviar producto cuanto antes, ¿no? Evitas los costes carreteros, ¿no? La infraestructura carretera que hay, la infraestructura de trenes que hay, la infraestructura de aeropuertos. O sea, tú puedes ir a un aeropuerto o sea, discúlpenme si hay alguien de Tlaxcala, pero en el Tlaxcala de China, y es un aeropuerto muchísimo más competitivo que el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? O sea, con una tecnología muchísimo mejor, ¿no? O hasta una estación de tren es mejor que el aeropuerto de México. Entonces, todo eso son cosas que te afectan, ¿no? Por ejemplo, mandar un contenedor de 40 pies de una fábrica al puerto y pagar todos
todo el flete terrestre y todos los derechos de exportación, son como 6,000 pesos, 6,000 pesos por un contenedor de 40 pies, cuando en México te cuesta llevarlo de Manzanillo a México casi 45,000 pesos, ¿no? O sea, por ejemplo. ¿Pero por qué? Pues porque no hay infraestructura de carreteras, no hay infraestructura de nada, bla, bla, bla. Entonces, al final de cuentas, el sueldo sí impacta mucho al precio, pero como son clusters, también, o sea, el que hace, si tú haces bocina, el que hace el plástico es el que está aquí en la esquina, ¿no? El que hace los magnets para las resistencias de la bocina está a 5 cuadras, ¿no? Entonces, todo eso hace que se haga muy eficiente toda la parte de producción y que puedan estimar costos, o sea, rapidísimo, ¿no? Ok. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Muy interesante, la verdad. No, de nada. Muy bien, ahí todavía tenemos unos minutitos para ya dejar a Diego, porque ya va a chambear. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, jóvenes? Sí, hola Diego, buenas noches. Oye, preguntarte, ¿cuál es tu expectativa o tu impresión en cuanto a este tema de la moneda digital en China? Pues mira, la verdad es que sorprende al mundo la moneda digital, pero llevamos 2 años nosotros solitos haciendo la prueba, ¿no? O sea, ahorita China lo hace público. China dice, bueno, pues yo voy a poner mi moneda digital. Ya se van a pagar sueldos con moneda digital, pero la verdad es que nosotros llevamos 2 años, no sé si alguien conoce WeChat y Alipay. Obviamente de Alipay, por ejemplo, es de Tencent, que es el dueño de Alibaba, de Taobao, de los más ricos del mundo, de Jack Ma. Pero nosotros tenemos ligadas todas nuestras cuentas de banco con nuestros WhatsApps de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros todavía todo lo pagamos digital. Yo hace, y no te estoy mintiendo, hace como unos 6 meses que no tocó un billete en China, ¿no? Entonces, ya lo único que quieren hacer es controlar toda la parte. Ellos estiman que para dentro de 2 años se acabe el efectivo en China, lo cual ya se está volviendo. Una de las anécdotas que tenemos es las personas en situación de calle que van y te piden dinero. Les dicen, pues no traigo, o sea, no traes porque no traes monedas, no traes billetes, y te enseñan su código QR para que les transfieras dinero. Entonces, o las tiendas ya no tienen cambio. Si tú llegas a pagar con un billete, las monedas ya no tienen cambio. Entonces, yo creo que mi expectativa, o sea, es buena. Obviamente hay un control gigante en la economía. Vas a parar la economía informal porque todo lo tienes traqueado, o sea, todo lo vas a tener traqueado. ¿Dónde está cada peso? ¿Cómo se fue? Con los metadatos vas a saber quién se lo pasó a quién, dónde se quedó, quién tiene más, quién tiene menos, y acabas con la economía informal. Tienes más control sobre los impuestos, tienes más control sobre todo, que al final de cuentas, y la verdad, o sea, a mí me pesa mucho decirlo, pero a mí no me cuesta trabajo pagar impuestos en China, porque yo lo veo retribuido, ¿no? O sea, lo veo retribuido en las calles, o sea, que obviamente no pago como un residente, ¿no? Pero lo veo retribuido en las calles, en la seguridad, en la limpieza de la ciudad, en los trenes, en los aeropuertos, en todo lo que puedes tomar gratis, bla, 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 a diferencia de México, ¿no? Entonces, yo creo que, y los chinos están agradecidos con su gobierno, que la parte de taxes sí genera bienestar social, ¿no? Entonces, yo creo que la moneda digital va a ser un punto de inflexión para Occidente. Gracias. Un punto de inflexión para Occidente, un punto en el que todos van a querer su moneda digital,
pero yo creo que no se va a poder hacer en países en donde no se tenga un control autoritario como se tiene en China. ¿No? Eso al final también le puede hacer cierta juego y peso frente a dólar, ¿no? China lo que está haciendo es que su moneda digital sea una moneda dura. Que su moneda digital se pueda... Es que es una mezcolanza entre Bitcoin y Yuan y no sé qué, o sea, entonces lo que quiere China es justamente ahorita ya frente al dólar posicionarse como la moneda del futuro, ¿no? Y están, no te miento, 5 años adelantados. O sea, ahorita ya hay, si no me recuerdo, 4 o 5 ciudades en las que ya nada más se va a utilizar el pago de la moneda digital para todos los sueldos. Ok.